Hola amigos, buenas noches, ¿cómo están? Siempre un gusto estar en contacto con ustedes. Este video es para entonces analizar a Jakub Pérez y a Otto Sonnenholzner. Qué apellido difícil. Bueno, dos candidatos diferentes, con algunas similitudes, el uno con más experiencia que el otro, y en las encuestas algo cercanos mutuamente. Con respecto al debate y su despliegue en aquel evento, yo esperaba un poco más de ambos. Sobre todo, yo esperaba más, por la vasta experiencia, de Jakub Pérez. Me parece que Jakub Pérez se regala, entre comillas, como se dice coloquialmente, cuando le invita a Topic a jugar vóley. Mal, mal. Incluso como broma, fuera de lugar. Completamente fuera de lugar. En un debate y en una carrera presidencial que es tan diferente, yo pienso que eso no es dable. Vamos entonces a analizar a Jakub Pérez, no nos tardemos mucho más. Vamos a ver las imágenes, son imágenes del diario El Universo en su edición digital. Vamos a ver el perfil de Jakub Pérez y también, ¿por qué no?, algunas generalidades sobre él. Vamos entonces a las imágenes. Como siempre, gracias por su tiempo, gracias por su atención. Son todos bienvenidos. Vamos a ver. Los Correas y los Lazos han fracasado, nos dejan una herencia gigante. Entonces ni Lazos ni Correas son la alternativa. Es el pueblo, esta vez sí. Y esta vez sí para cambiar el rumbo de la historia, para frenar los femicidios, para frenar los homicidios, para luchar contra la corrupción, para luchar contra el desempleo, contra la desnutrición crónica. El país es un país lleno de riqueza y de seres humanos que pueden sacar adelante al país. Pero mientras haya corrupción, mientras cada año 7.600 millones de dólares se festinen los gobiernos y los otros hayan dispendiado más de 70.000 millones de dólares, no hay futuro. Pero con esta coalición de varios sectores sociales, políticos y populares, claro que se puede, con la bandera de la ética y la honestidad. Primero, nosotros hoy estamos ya en unas encuestas nos ponen en segundo y otras en primer lugar. Eso lo saben todos. Pero además los sentimientos, la conexión, el cariño que tiene la población ecuatoriana nos dice que estamos súper bien. Entonces, con ese antecedente nosotros vamos a tener un bloque de legisladores potente, fuerte. Pero mismo así, si no tenemos la suficiente mayoría, hay que poner los intereses comunes de los ecuatorianos por encima de los intereses pequeños, políticos, individuales. Y para eso yo creo, estoy seguro, ¿quién se va a oponer a luchar contra la delincuencia? ¿Quién se va a oponer a luchar contra la pobreza y contra la desnutrición crónica? El clamor de los ecuatorianos es tener seguridad, empleo y bienestar. La primera acción tendrá que ser una gran minga entre todos los sectores, público, privado, la iglesia, los gobiernos locales, la academia, las cámaras de la producción, todos para combatir contra la inseguridad ciudadana. Hay que hacer acciones preventivas, acciones disuasivas y acciones punitivas. Hay que combatir la corrupción. La corrupción es la causa. O sea, yo siempre digo que no hay que solamente eliminar el crimen, sino la máquina que fabrica criminales. Y esa máquina es justamente la corrupción, es el Estado. Y para eso hay que combatir por varias líneas. Es imprescindible fortalecer la UAFE, este organismo que es parte del Ministerio de Economía, que tiene que tener recursos, no $50.000 como actualmente se le asignan,
para prevenir el blanqueo de capitales, para prevenir toda la corrupción, hay que fortalecer eso. Y a todos aquellos, después de las investigaciones, hay que todos los políticos, que todos los jueces, que todos los fiscales, que todas las autoridades de elección popular, que todos aquellos que no justifiquen su enriquecimiento ilícito tendrán que devolver esas propiedades al Estado, para eso redistribuir a todos los ecuatorianos. Fundamentalmente hay que potenciar el trabajo que vienen haciendo nuestros hermanos agricultores, nuestros hermanos ganaderos. Hay que darles créditos a ellos a bajas tasas de interés, dándole capacitación técnica, capacitación incluso cómo administrar sus fondos, igualmente a un sector enorme de la economía de los pequeños comerciantes autónomos, comerciantes minoristas. Esa es una de las formas potentes, pero además de eso, inversión pública. De los 9, 10 mil millones de dólares que están en la Reserva Monetaria Internacional, una pequeña parte, aunque sea pequeña, unos 2 mil millones de dólares, hay que dinamizar la economía con inversión pública en carreteras, en hospitales, en universidades, en canales de riego, en el agro. Eso dinamizaría la economía y crearía fuentes de trabajo. Seguridad, empleo, salud, educación, lucha contra la corrupción, lucha contra la desnutrición, lucha contra el empobrecimiento. Bueno, ustedes lo acaban de ver junto a mí. Ese fue Yacu Pérez. Yacu Pérez, que en las elecciones anteriores, a mi forma de ver, le robaron. Tal vez no estaba tan seguro él de eso y por eso no pidió un reconteo o una segunda inspección, una veeduría acerca del proceso electoral pasado. Pero para mi forma de ver, a Yacu Pérez en las elecciones en las que gana Guillermo Lasso a Arauz en segunda vuelta, quien debía haber estado en esa segunda vuelta frente a Arauz era Yacu Pérez. Y hubiera ganado. En esas elecciones Yacu Pérez participó con el apoyo de Pachacutic. Esta vez no. Esta vez va con el movimiento Claro que se puede, que es un compendio, digámoslo así, de Unión Popular, de Democracia Sí y el Partido Socialista. Fue opositor al correísmo siempre. Fue perseguido por el correísmo, como siempre. Incluso a la esposa de él la expulsaron del país. Ella me parece que es de origen francés. La expulsaron del país. Tiene experiencia en la administración pública, fue prefecto de la SUAY. Según él y en sus palabras, fue muy astuto, muy inteligente en el uso de los recursos, tanto así que prácticamente hizo que rinda el doble el presupuesto de la provincia. Nos recibe entonces Yacu diciéndonos que hay que dejar de lado los Correas y los Lazos, esa división, y porque ambos han fracasado. Muy de acuerdo, muy de acuerdo. ¿Qué le puedo decir, don Yacu Pérez, a esas declaraciones? Tiene toda la razón. Usted ha dicho la verdad. La gran minga, una unión del sector público, sector privado, de la iglesia, los académicos, etc. Sí, pero eso es muy complicado. No es imposible, pero sí complicado. En Instagram yo siempre le recalco a don Yacu Pérez, a quien respeto mucho. No apoyo políticamente, pero lo respeto. En Instagram siempre le digo a don Yacu Pérez que no hay que caer en demagogia.
Estoy tratando de recordar en qué dos situaciones puntuales le he señalado eso, pero se lo he dicho. No hay que caer en demagogia. La primera, una de las cosas que le dije que no había que caer en demagogia era que él estaba planteando una reforma a la ley de tránsito para no bajarles puntos en la licencia a los choferes profesionales. No hay que caer en demagogia, don Jaco Pérez. Yo sé que las encuestas no lo están beneficiando. En el debate no le fue bien. Otros candidatos han subido un poquito más y esta vez no lo veo cerca. Pero no por esa desesperación caiga en demagogia y en ofrecer cosas que no se deben y luego que no se pueden cumplir. Luchar contra la violencia, luchar contra el desempleo, la desnutrición, la pobreza. Pienso que todos los candidatos dirán lo mismo. Pienso que el pueblo en su colectivo, la sociedad ecuatoriana en su colectivo también quiere lo mismo. El detalle está en cómo hacerlo en un gobierno de año y medio. Y eso es lo que no nos dijo. Dice que hay encuestas que los ponen primeros o segundos. La verdad, yo lo pensaría dos veces, don Jaco, antes de decir algo así. Usted sabe que está un poquito lejano a esos puestos. Pero el domingo es el día donde las encuestas no valen nada y la encuesta que vale es la de la gente que va y vota. Esa es la encuesta real, pura y dura. Fortalecer la UAFE para prevenir el lavado de activos. Sí, yo pienso que eso sí es importante. Ahora, otra vez volvemos a lo mismo, al cómo. Ok, me dice su idea, ok, ¿cómo la va a poner en práctica? Ese es el detalle. Eso es lo que la gente quiere saber y luego que usted exponga eso, uno entonces saca la conclusión si esa idea va a ser posible de plasmar o no. Propone, al menos en idea, una reforma agraria con créditos y capacitación a los sectores productivos de agro y de ganadería. Lo he escuchado desde que tengo uso de razón en política. Otra vez, el cómo, el cómo. Ese es el punto. Cuando a uno le preguntan cómo, es una pregunta difícil, parece fácil, pero es difícil y a la vez abre muchas dudas, despeja, perdón, muchas dudas. Y otra vez, eso le faltó decirnos. ¿Cómo? Propone también en ese sector de agro, de ganadería, ese sector productivo, una inversión pública. Vuelvo y repito, ¿cómo? Luego plantea el uso de una parte, aunque sea pequeña, dice él, de la Reserva Monetaria Internacional. Dice, aunque sean unos 2.000 millones de dólares. Eso es un poco irresponsable, por decirlo menos. Para infraestructura, hospitales, carreteras, escuelas, etcétera, etcétera. Seguimos pensando en pequeño. Seguimos pensando que el gobierno central, que el Estado tiene que hacerlo todo. Y no es así. Yo ya daré mis sugerencias, pero viendo estos planes de gobierno, así no. Así no es. No hablo de minería, yo pensé que él, al ser un activista por los derechos del agua, de los campesinos y del ambiente en general, iba a hablar de minería. No lo hizo. El problema de la minería ilegal en el Ecuador es muy, muy delicado y los candidatos casi ninguno ha topado el tema. Por ahí he escuchado a dos o tres y tampoco se ve mucha luz, mucha claridad en ese aspecto. Ese fue entonces don Jaco Pérez. Le respeto mucho porque como
el señor Villavicencio, él también fue perseguido en el correísmo, fue valiente, no se dejó amedrentar. Vi unas declaraciones del señor Augusto Tandazo, muy crítico, un poco agresivo incluso contra Yacu Pérez, diciéndole que por más que se deje crecer la trenza, él no es indígena porque su apellido es de origen judío. Hay que tener cuidado. Ese tipo de declaraciones son xenófobas y son genocidas, señor Augusto Tandazo. No tengo mucho más que decir sobre su persona, desconozco su procedencia, pero esa clase de declaraciones son violentas. No tiene nada de malo que el apellido del señor tenga o no tenga origen judío, a menos que usted le moleste. Ya entonces en ese punto estamos hablando de nazismo, que a los latinos, que a los hispanos, que a los mestizos, que a los ecuatorianos no nos va nada bien. Hay que poner atención. El siguiente entonces es Otto Sonnenholzner. Otto Sonnenholzner, que se hizo famoso cuando aceptó la vicepresidencia con Lenín Moreno. Eso sí es incluso más arriesgado que cualquier deporte extremo que se le venga a usted a la mente. Ser vicepresidente para Lenín Moreno. Yo creo que él debe hacerse una limpia, esas de que hacen en Santo Domingo de los Áchilas, porque qué feo, qué feo. Vamos entonces a las imágenes de Otto Sonnenholzner. Vamos a ver. 7:25 de la mañana nos acompaña ya en el estudio aquí en Guayaquil el economista Otto Sonnenholzner, precandidato a la presidencia de la República. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias, Liz, un gusto estar aquí nuevamente y bueno, listo para conversar contigo y con tu audiencia. Y ahora sí, oficialmente precandidato, después de que el sábado cumplió con ese trámite frente al CNE y finalmente tomó esta decisión. 2 años atrás usted dio un paso a un costado. ¿Por qué considera que ahora, cuando el tiempo de gobierno es menos de 2 años, se convierte en el tiempo idóneo para hacer que las cosas cambien en el Ecuador? Claro, yo nunca la vez anterior dije que era candidato a nada, mi palabra vale. Es más, dije públicamente, no soy candidato a nada. No, más bien había quienes se lo pedían, ¿no? Que usted debía ser candidato. Pero para mí esto no se trata solamente de ganar una elección, se trata principalmente de hacer un buen gobierno. Pero ahí usted pudo asumir y decir, bueno, voy a escuchar y a lo mejor también es el momento de dar ese paso. Y tengo 3 años desde entonces trabajando en construir un proyecto para el país, un proyecto que nos permita a los ecuatorianos superar esta situación de incertidumbre, de intranquilidad y recuperar la paz. Y en ese sentido, hoy, a pesar de que quizás fue inesperado esta anticipación de las elecciones, hoy estamos listos para presentarle ese proyecto al país. Lo hemos tenido que adaptar porque las circunstancias lamentablemente han cambiado para mal, tanto en la materia de seguridad, en materia social y en materia económica también, pero lo hemos adaptado con responsabilidad y estamos listos para asumir este desafío. ¿Por qué ahora? Porque no hay tiempo que perder. No se puede esperar 16 meses más. ¿Qué vamos a seguir viendo? Cómo aumentan los homicidios, cómo aumentan las extorsiones. Hay gente que no puede esperar más. La mayoría de los ecuatorianos no podemos esperar más. Se necesita actuar, se necesita que la gente con capacidad, con experiencia, con compromiso y con honestidad den un paso al frente. Para eso estamos aquí, para representar un proyecto que sea el mejor proyecto, el que nos permita justamente sacar al Ecuador adelante. Y quizás la gente está buscando, sí, ese rostro nuevo, alguien que tenga esa experiencia, pero que no sea más de lo mismo. Y este fin de semana diversas reacciones generó el conocer quién va a ser su compañera de fórmula, Erika Paredes, cuando la asociaron con el correísmo. ¿Cómo tomó usted esas declaraciones? Es que la gente no puede ser juzgada en función de dónde trabajó. La gente tiene que ser juzgada en función de qué hizo cuando tuvo la oportunidad de servir. Y los ecuatorianos, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando gente joven, que no haya tenido vinculación con proyectos políticos, que tenga experiencia, capacidad y honestidad. Si usted tiene experiencia en administración pública, tuvo que haber trabajado en cualquiera de los últimos 3 gobiernos. Si tiene menos de 40, 45 años y tiene experiencia en administración pública, tuvo que haber trabajado en cualquiera de los últimos 3 gobiernos. Los gobiernos no son sectas.
Yo fui a un gobierno, al igual que Erika, a servir al país, no a rendirle culto a un individuo, no a ser parte de un proceso proselitista. En ambos casos, tanto Erika como yo, esta es nuestra primera participación en una contienda electoral. No pertenecemos a ningún partido político, ella nunca ha sido afiliada ni parte de ese proyecto político del expresidente. Entonces, hoy sí traemos esa experiencia, esa trayectoria, esa formación y la ponemos al servicio del país, no al servicio de nadie, de un individuo, sino al servicio de los ecuatorianos. En este caso, ella desde la vicepresidencia aportaría en qué, básicamente, qué es lo que usted vio en ese perfil. Erika, y la conocí ahora hace un año en la universidad, hemos estado trabajando justamente pensando en qué es lo que se puede aplicar en beneficio del país. Erika tiene experiencia fundamentalmente en dos cosas. La primera, en la atracción de fondos para conservación ambiental, y si tú ves la consulta popular, tanto del Yasuní sobre el tema del Chocó andino, va a ser necesario reemplazar, sustituir esos ingresos con fondos que nos permitan conservar el medio ambiente. Esa es su principal experiencia. De hecho, ella ingresó en el gobierno en el que trabajó en función de conseguir fondos justamente para conservar el Yasuní. Y la segunda y importante experiencia también de Erika es la consecución de proyectos que permitan unificar las compras públicas para combatir la corrupción y disminuir los costos, tanto en medicinas como cualquier tipo de servicio que un Estado demande. ¿Por qué? Lo viene haciendo en Naciones Unidas los últimos 10 años, le ha ahorrado a decenas de países en la región cientos de millones de dólares, y lo que queremos es que haga lo mismo por el Ecuador. ¿Su postura en esa consulta popular que también, por la que tendremos que pronunciarnos el 20 de agosto, va a ser sí o no? Yo creo que la consulta popular representa una necesidad de cambiar un modelo que no es sostenible en el tiempo. En lo único en lo que difiero es en los plazos. Me parece que no se puede desmontar tan rápidamente o prescindir de ese ingreso tan rápidamente, y creo que se necesita activar procesos como el que vamos a plantear de poder reemplazar esos recursos que tanto se necesitan en el Estado ecuatoriano con fondos de conservación que nos permitan invertir en lo que se necesita, que es el desarrollo social y productivo, sobre todo en las zonas más deprimidas del país, principalmente donde hoy se hacen esas explotaciones y no hay muchas alternativas de trabajo, y la ruralidad del Ecuador, que tiene el doble de pobreza que las zonas urbanas. La pobreza rural en el Ecuador es 70%, 70%. Es una situación de desesperanza, casi insufrible, en donde se necesita atención e inversión. Y para eso se necesitan esos recursos. Pero sin embargo, el principal tema de hoy en los precandidatos es la seguridad. Sin duda devolver alguna. la seguridad en el país. Sin duda alguna. ¿Cuál es su propuesta ahí para devolverle la paz a los ecuatorianos? Sin duda alguna, y creo que en eso hay propuestas claras. La primera, no va a haber paz en las calles si no hay control de las cárceles. Se necesita crear 3 centros penitenciarios de máxima seguridad que hoy en el Ecuador no existen, para separar a la población penitenciaria según su peligrosidad. Y luego de eso, poder intervenir sin riesgos de amotinamientos o masacres en las cárceles una vez que has eliminado de ese sistema penitenciario a las personas peligrosas. Tú no puedes tener en la misma cárcel a un individuo que está ahí por un accidente de tránsito o por una pensión alimenticia con un individuo que ha cometido múltiples homicidios y violaciones. Esas personas violentas tienen que tener un régimen penitenciario especial en donde reciban el tratamiento que corresponde a ese nivel de peligrosidad. Y eso hay que hacerlo con urgencia, como un decreto de emergencia que nos permita, a través de alianzas públicos-privadas, conseguir construir 3 centros penitenciarios para 1.000 personas cada uno, para dejar en ese lugar a los 3.000 reos de alta peligrosidad que tiene el Ecuador. Adicionalmente, en las cárceles ya normales necesitas elementos tecnológicos que te permitan reducir la discrecionalidad de los guías penitenciarios para evitar el riesgo de corrupción o contaminación que ellos pueden tener en el contacto con la población penitenciaria. Control de apertura y cierre de puertas electrónico, cámaras con identificación biométrica, los famosos escáneres, el control de telecomunicaciones con los inhibidores de señal. Todas esas son inversiones que hay que hacer por aproximadamente $100 millones, de los cuales 50 estaban financiados por el BID desde el año 2019, y desconozco por qué no se han hecho esas inversiones. Quizás la pandemia las postergó. Lo segundo, el control de armas. Mucha gente habla de la necesidad de la activación de las Fuerzas Armadas en el tema de seguridad. Hoy las Fuerzas Armadas ya tienen la competencia del control de armas. Pero esto no se trata de hacer 2 o 3 operativos aquí y allá, sino de definir con claridad esa misión e invertir en inteligencia para dar golpes certeros, precisos, a donde más les duele a los delincuentes. En sus fondos, en su bolsillo, pero en sus armas también. Llegar a donde tienen los rastrillos, bloquear adecuadamente los puertos de ingreso, tanto en fronteras como puertos y aeropuertos, por donde hoy ingresan con mucha facilidad este armamento que en las calles utilizan para someter inclusive a la fuerza pública. Necesitamos quitarles las armas a los delincuentes, y en eso hay que trabajar con urgencia, con inteligencia. Lo tercero, el sistema judicial necesita sentir la seguridad de poder actuar.
mis condolencias a la familia del fiscal asesinado en Durán hace unos pocos días. Un fiscal, un juez que está enfrentando este tipo de delincuentes necesita tener las garantías de poder estar no solo él, sino también su familia en paz mientras enfrentan a estos criminales. ¿Cómo le da esas garantías? Una forma de hacerlo, evidentemente, es garantizando la presencia de la fuerza pública en su entorno, pero en casos especiales, excepcionales, en donde esto ya se vuelve imposible, deberíamos de implementar la posibilidad de que estas autoridades puedan trabajar desde países seguros en el extranjero, en calidad, de forma telemática, en calidad casi de funcionarios diplomáticos. No son demasiados, yo creería que serían aproximadamente 100 funcionarios del sistema judicial que podrían operar de forma telemática en el extranjero, ellos y sus familias, garantizándoles la paz y la seguridad hasta que se pueda retomar el control en el país. Bueno, pero mientras construyen las cárceles, y no todo si bien se dice que mucho se maneja desde las cárceles y eso repercute en las calles se le van a calentar, y esto me refiero a las bandas que comenzarán a hacer más de lo que hoy hacen, ¿no? ¿Cómo se controla el sicariato en las calles? Por eso te decía que lo principal es el control de armas, lo principal es la acción en territorio para desarmarlos y debilitarlos. Hoy, y de una forma en muchos casos sorprendida e impresionante, han encontrado una capacidad de armamento que yo no había visto en el Ecuador. Pero para eso hay que tener también una policía equipada de igual o superior a lo que hoy está equipada la delincuencia. Por eso te hice énfasis en Fuerzas Armadas. La superioridad en fuerza, en este caso, la tienen las Fuerzas Armadas. Y la competencia del control de armas, sin necesidad de cambiar ninguna ley en nuestro país, la tienen las Fuerzas Armadas. Entonces, este es un trabajo de inteligencia militar con capacidad operativa de Fuerzas Armadas en territorio. Evidentemente, siempre en coordinación con la Policía Nacional. Y adicionalmente, en el caso de la Policía Nacional, se necesita rediseñar la estrategia, el entrenamiento y el equipamiento de lo que en mi criterio es la necesidad de crear una nueva fuerza especial para enfrentar este tipo de criminales. ¿Contando con ayuda extranjera? Evidentemente, y vengo conversando hace meses ya, antes inclusive de saber que íbamos a tener elecciones, con expertos principalmente de Israel y Colombia, con los que hemos coincidido en el espacio académico, y estamos presentando sobre todo la propuesta en materia de inteligencia y equipamiento para poder hacer el trabajo. La seguridad es el principal punto a tratar, pero sin embargo afecta, sí, a las 5 provincias más grandes del país, pero hay un tema que a lo mejor interesa a todo el Ecuador, la falta de empleo, la salud, mejorar la economía, se viene un fenómeno del niño. ¿Qué va a hacer ante todo eso? Porque efectivamente, mientras no exista reactivación económica, no va a haber seguridad tampoco. Desde la pandemia, el Ecuador no termina de levantar cabeza. Y resulta que eso lo que hace es facilitar a los delincuentes la capacidad de reclutar jóvenes y arruinarles la vida para siempre a ellos y a sus familias. Adicionalmente, eso también está incentivando una migración inédita en el Ecuador, al menos en 2 décadas, con la cual cientos de miles de ecuatorianos empiezan a abandonar nuevamente el país, porque si abren un negocio los extorsionan, porque de noche no pueden caminar en paz, porque los secuestran. Evidentemente, en esas condiciones es muy difícil creer que el Ecuador puede salir adelante. Entonces, existe una relación directa entre la reactivación económica, la inversión social y la inseguridad. Y los 3 frentes los tienes que trabajar en simultáneo. En las zonas más calientes, más peligrosas, es donde con mayor intensidad tiene que llegar la presencia del Estado. Hoy, aquí, a tiro de piedra, cruzando el río en Durán, yo creo que la presencia del Estado es casi nula. Cuando ya un alcalde no puede ejercer sus funciones en una ciudad, es porque el Estado no está garantizando absolutamente nada. Entonces hay que recuperar justamente esos espacios con inversión en los 3 frentes para poder tener una política exitosa, no solo en seguridad, sino integral de desarrollo. Y eso es lo que se debe de presentar, eso es lo que se debe hacer. Tú acabas de hablar del fenómeno del niño. Está a la vuelta de la esquina. Ya lo estamos sufriendo en Esmeraldas, en el norte de Manabí también. Y a quien asuma como presidente le tocará enfrentar las consecuencias de un fenómeno del niño. Solo un paréntesis. ¿Qué va a hacer? Solo un paréntesis. Bueno, si alguien tiene experiencia en manejo de riesgos, catástrofes y crisis, créeme, y lamentablemente, porque fueron tiempos muy dolorosos, me tocó a mí lidiar con eso. El fenómeno del niño es una realidad. Primero, preocupado de qué es lo que tiene que hacer el gobierno hoy. Lo que tiene que hacer el gobierno hoy es preparar el plan de acción y contingencia para salvar vidas. Porque la economía la vamos a recuperar. Va a ser alto el costo, pero la vamos a recuperar. Las vidas no. Entonces, las zonas de riesgo que están ya demarcadas tienen que tener los puntos de evacuación y los espacios en donde vamos a instalar a las decenas de miles de familias que vamos a tener que atender por meses, tanto con vivienda como alimentación, para que puedan estar tranquilos hasta que la situación mejore. El fenómeno del niño puede tardar algunos meses, hasta un año inclusive. Entonces, necesitamos ese plan primero, la prevención en mitigación de riesgos,
limpieza de canales, infraestructura de contención, eso se tiene que estar haciendo ahora. Son aproximadamente 300 millones de dólares que deberían de estarse ejecutando mientras tú y yo hablamos. Espero que lo estén haciendo, porque si no, el gobierno que asuma, que es en noviembre, asume con el agua en el pecho. Entonces, eso no nos va a nosotros a detener. Nosotros sabemos exactamente qué es lo que hay que hacer, pero gran parte de lo que hay que hacer ahora está en manos del gobierno actual. Luego viene el proceso de reactivación económica, principalmente en las costas. El 80% de nuestras exportaciones no petroleras, o un poco más inclusive, salen de las provincias que van a ser las más golpeadas. La industria acuícola, la industria bananera, cacautera, agrícola, ganadera, va a tener grandes pérdidas y eso va a ser inevitable. Tenemos que estar ya tocando las puertas de los organismos multilaterales y de los países que siempre nos han apoyado para que nos permitan acceder a los recursos que se van a necesitar para recuperar esos sectores. Seguramente tendremos próximas entrevistas para seguir andando en estos planes de propuestas de campaña, pero usted iba con el apoyo de Izquierda Democrática, de Suma y Avanza. Izquierda Democrática con problemas internos, que todavía es incierto su participación o no en estas elecciones. ¿Qué otros apoyos va a sumar? Mire, tenemos apoyos ciudadanos principalmente. Este no es un proyecto de partidos. Los partidos que se han sumado lo han hecho con una visión cívica, con una única condición. Aquí los proyectos individuales o los objetivos partidistas pasan a segundo plano. Esta es una situación crítica y aquí tenemos que estar unidos por objetivos de país, no divididos por ideologías. Entonces, en ese sentido hemos aceptado el apoyo de distintas organizaciones políticas bajo esos criterios. Y evidentemente está sumado un grupo de colectivos ciudadanos que son siempre bienvenidos. Entiendo que la Izquierda Democrática tiene dificultades internas, esperamos que las resuelvan, son bienvenidos a este proyecto y esperamos que se puedan sumar. Pero el objetivo de estas adhesiones ha sido evitar la dispersión, para no volver a tener 16, 18 candidatos y que los ciudadanos podamos, con un número menor de candidatos, tener mayor capacidad de poder comprender sus propuestas y votar por el mejor. Bueno, parecería vamos a tener 8. No, pero bueno, ya es la mitad que la vez anterior, es decir, hemos hecho la tarea, ¿ya? No votar en contra de nadie, no votar con odio, no votar con resentimiento, no votar con miedo. Votar con fe, con esperanza por el mejor proyecto, por el que puede ayudar al Ecuador, por el que nos puede ayudar a los ecuatorianos a vivir en paz. Nada más. Vamos seguramente, como le decía, a seguir conversando en próximas ocasiones sobre lo que es su propuesta dentro de esta campaña a la presidencia de la República. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana aquí en 24 horas. Gracias, Liz. Un abrazo. Solo quería decirle a la audiencia, viene ya la campaña electoral, van a incrementar las campañas sucias, los ataques, las mentiras. De mi parte, solo recibirán verdades, honestidad, transparencia, nunca ataques a nadie, nunca violencia. Creo que tenemos que cambiar la política en el Ecuador. Dejen la porquería a un lado, dejen de hacer de la política una cloaca. Ayuden, contribuyan a mejorar el estado de ánimo, a que la gente crea que hay gente capaz y decente dispuesta a servir al país. Pero si van a seguir, a pesar, mira, candidatos jóvenes, con las mismas mañoserías y porquerías de siempre, no vamos a cambiar nada. Mi consejo, mi mensaje, y espero que lo tomen en serio. Gracias, economistas, por haber estado con nosotros esta mañana. Vamos a ir a una pausa, a regresar el ministro de Agricultura precisamente para... Ese fue Otto Sonnenholzner en Teleamazonas. ¿Qué les puedo decir? Vamos al análisis de Otto Sonnenholzner. Él viene con el apoyo de Alianza Actuemos, de la Alianza Actuemos, que en otras palabras es la unión de Suma, Avanza, Izquierda Democrática y no públicamente, no de frente, pero tras bambalinas, el Partido Revolucionario Socialista Ecuatoriano PRE de los señores Bucaram. Ahora voy a explicar por qué. De Suma y Avanza solamente reconozco a Rodas, exalcalde de Quito, que no hizo nada más que salir borracho en las entrevistas en un acto de la ciudad de Quito. Se le fueron los conteos de las copas y estaba en un deplorable estado de embriaguez. Eso se recuerda de la administración de Rodas. Muy mal. Otto Sonnenholzner tiene origen libanés, tiene pasaporte alemán, pero es nacido en Ecuador, todo un chablafán.
Su familia y él mismo está en el negocio de la radiodifusión, varias estaciones de radio a lo largo y ancho del Ecuador. Yo lo he visto a él venderse con una imagen de tipo austero, no no de clase alta, más bien sencillo, pero eso no es así. Él estudió en el colegio alemán toda su vida, un colegio que, como ustedes saben, no es nada barato y que es muy selectivo con los estudiantes que acoge. Así es que ya desde ahí está un poco desconectado de la realidad. Fue el vicepresidente de Lenín Moreno, nada más y nada menos. Puesto a dedo, no fue electo por elección popular. Luego de un tiempo renunció. Hay que recordarlo por su presencia inquebrantable perdón, en el paro de octubre de 2019 que enfrentó Lenín Moreno. El mayor movimiento de grupos sociales en contra de un gobierno lo tuvo Lenín Moreno y la mayor represión jamás vista la ejerció Lenín Moreno y él fue el vicepresidente que estuvo en ese momento respaldando a Lenín Moreno. Ustedes lo pueden ver en los archivos audiovisuales, hay mucho material sobre él, ayudándole en las cadenas nacionales, qué tienes que decir, dile mejor de esta manera. Cuidados nos olvidamos, por eso me gusta revisar la historia con ustedes, porque luego nos olvidamos muy rápido y caemos con el primero que nos viene a calentar el oído. Él es familiar de Alfredo Adún. Su mamá, el apellido es... el apellido de Otto Sonnenhorner, el nombre completo es Otto Sonnenhorner Siade. ¿Sí? Alfredo Adún, uno de los más salvajes, corruptos de la época de Bucaram, es primo de la mamá de Otto Sonnenhorner. Alfredo Adún es dueño de la avioneta donde Daniel Salcedo tuvo el accidente. Entonces hay que indagar, limpiar un poquito el polvo y la paja y nos topamos de frente con la realidad. Otto Sonnenhorner está casado. Su esposa es hija de Santiago Salem, dueño del monopolio que es Grupo TV Cable. El tío de esta señora Salem estuvo involucrado en la firma de 11 cheques desde el Banco Central hacia su persona cuando el gobierno de Abdalá Bucaram. Por eso les digo que hay que estar atentos. Mientras él era vicepresidente, dos de sus guardaespaldas, los motorizados, entregaron identificaciones y uniformes falsos a los israelitas que estaban inmersos en el reparto de hospitales y el sobreprecio en las medicinas. Señor Sonnenhorner, cuidado. Pasando ya a otros temas, él dice y resalta que ahora hay menos candidatos, que es algo positivo, estoy de acuerdo. Que la política no debe ser partidista, estoy de acuerdo. Y que hay que tratar de salir de la polarización, estoy de acuerdo. El plan de gobierno que él estaba preparando, quiere decir que él sí estaba pensando en las próximas elecciones, no estas de la muerte cruzada, sino las que debían darse. Él ya tenía un plan de gobierno para después del gobierno de Guillermo Lasso. Pero con la coyuntura actual han tenido que hacer ciertas adaptaciones y este es el plan que han podido presentar en público.
Su vicepresidenta o su candidata a vicepresidenta es una ex correísta. Eso le dijo la periodista. Él le dijo que ella trabajó para ese gobierno, pero que nunca fue miembro de partido ni nada por el estilo. Más bien resaltó su amplia experiencia en compras públicas y en la recaudación de fondos para fines ecológicos. Ahí él hace una declaración que es importante, dice: los gobiernos no son sectas. Ojalá fuera verdad, porque en Ecuador sí lo son. Si ustedes ven la mayoría, si no todos los movimientos y partidos políticos, hay mucho caudillismo, mucho absolutismo en las cabezas de esas agrupaciones políticas. Dice que va a poner a especial atención en la inversión para combatir la pobreza, sobre todo en el área rural. Eso es real. El área rural es muy marcadamente pobre con respecto al resto de la población. Palabras más, palabras menos, el sector campesino, ¿no? Los montubios, los indígenas, los afroecuatorianos son los que más sufren los índices de pobreza. Es algo injusto, y es injusto porque de ahí comen las grandes ciudades y de ahí come todo el país. Así es que ahí ha dicho una verdad. En el campo de la seguridad, piensa él construir 3 cárceles de máxima seguridad con un nuevo formato tecnológico, y yo creo que 3 cárceles de máxima seguridad en año y medio no es realista. No es realista. Dice que las cárceles podrían ser de inversión pública y privada. No sé si la Constitución actual permita esa situación. Cárceles de administración público-privada. No creo. Tendríamos que revisarlo. Sí subraya que hay que mejorar el control en fronteras. Eso sí es cierto. Muchos candidatos, si no la mayoría, lo han dicho. Él hace especial énfasis en el control de armas, golpear los fondos económicos de los cárteles, minimizar el tráfico de armas hacia el país. Todo esto fortaleciendo la inteligencia militar y la inteligencia policial. Es lógico, pero no dijo cómo. Ese es el problema. Volvemos a lo de Yacu Pérez. Él dice algo que coincide con mi plan de sugerencias que tengo establecido desde 2019-2020, en la creación de una nueva fuerza especial con mejor equipo y mayor campo de acción. Y ahí coincido con él. No especificó mucho, no ahondó mucho en detalles. Yo tengo en mi plan cómo y qué funciones se les atribuye o se le atribuiría a esta nueva fuerza especial. En el ámbito del empleo, hace una declaración que dice que la crisis desde la pandemia se agudizó y que esto ha afectado directamente a los índices de migración otra vez. Yo lo dije eso en el video que hice sobre justamente migración, efectos del feriado bancario. Ustedes lo pueden ver. No está descubriendo el agua tibia, ni yo tampoco. Él dice luego que el Estado no está siendo capaz de garantizar nada. Recién se viene a dar cuenta ahora, en 2023, cuando él fue presidente en 2019. ¿Qué pasa? No estamos viviendo en la misma realidad, seguramente. Yo imagino que el estrato social en el que usted se mueve, contra el que no tengo nada, no les permite ver un poquito más allá de las puertas de las urbanizaciones en las que están. Ahora que estuvieron en campaña, pudieron estar más en contacto con la cruda y triste realidad. No tengo nada contra la gente que tiene mucho dinero,
qué bueno por ellos, pero ojalá esas grandes fortunas hayan sido conseguidas con trabajo honesto y sin robarle ni perjudicarle en nada a nadie. Ahí está el detalle, que la mayoría de la oligarquía ecuatoriana, antigua y nueva, se ha valido de muy malas artes para lograr esas fortunas. Eso es una declaración personal. Luego habló del fenómeno del niño, que hay que tener un plan de acción para mitigar, un plan que se base en la limpieza de canales, la prevención y la adecuación de la infraestructura. Es lógico. Luego habló de que las industrias costeras, sobre todo, se van a ver afectadas y hay que empezar a buscar la ayuda internacional para ser capaces de colectar fondos. También es cierto, es cierto. Ahí también yo tengo sugerencias en el plan de una reforma económica y tributaria que atiende todas estas situaciones también. En un próximo video, que es el último que haré, yo entregaré mi plan de sugerencias, mi plan de, no de gobierno, pero sí mi plan de acción para varios ámbitos. Y por último se despidió diciendo o dando una sugerencia o consejo a sus contrincantes políticos, diciendo que no hagan politiquería sucia y corrupta. Bueno, eso creo que así como se lo dice hacia los demás, también debe decírselo frente al espejo él mismo y no caer viendo ya las encuestas en desesperación y perdiendo la esencia. Al final, tanto en la política como en otros aspectos de la vida, cuando uno pierde su esencia, ya lo ha perdido todo. Habló acerca del porte y tenencia de armas. Yo soy un fuerte partidario del porte y posesión de armas, pero no como se hizo en el desgobierno de este escuálido presidente Lazo. Así no, así no. También será parte de mi plan de acción que tengo, y les presentaré. Eso es todo lo que pudimos analizar de Otto Sonnenhorstner. Él habló sobre conflicto de intereses en el debate, acusó directamente a Jan Topic, pero también entonces podríamos hablar de conflicto de intereses de él mismo, si toca, por ejemplo, sentarse a un refinanciamiento, digámoslo así, a una renegociación del espectro radiofónico, por ejemplo. Su familia es dueña de varias radios, la familia de la esposa es dueña del monopolio del grupo TV Cable. Ahí también va a haber un conflicto de intereses fuerte. Por eso, antes de tirar la piedra, hay que estar seguro de lo que se va a hacer. Hasta aquí entonces el análisis de estos dos candidatos. Solamente voy a tomar un segundito para aclarar una situación que estoy viendo en los comentarios sobre todo. No los contesto porque a veces un mensaje, por falta o la omisión de una coma, se saca de contexto y no me gustaría que eso suceda.